Esto no es una conquista, es una invitación al desastre. No hubo murallas rotas, no hubo asedio, no hubo batalla para entrar. Las puertas se abrieron solas, y cuando eso ocurrió, el imperio más poderoso de Mesoamérica ya estaba condenado, porque la mayor tragedia de los aztecas no fue la llegada de los españoles, fue la decisión de recibirlos. Y sin embargo, nada de esto tenía sentido. Un imperio con cientos de miles de guerreros, una capital construida sobre el agua, conectada por calzadas, defendida por canales, imposible de tomar por sorpresa. Un sistema militar diseñado no solo para vencer, sino para capturar, humillar y sacrificar al enemigo. Frente a ellos, un puñado de hombres exhaustos, barbudos, hambrientos, enfermos, perdidos en un mundo que no entendían. No era una invasión, era una anomalía. Y aún así, caminaron hasta el corazón del imperio sin que nadie los detuviera. ¿Por qué? Porque alguien tomó una decisión, una sola: Moctezuma. Para entender ese momento hay que entender el mundo que existía antes de que las puertas se abrieran. El imperio azteca no era un reino débil esperando caer, era una maquinaria de poder. Cada ciudad sometida pagaba tributo: maíz, cacao, algodón, oro, sangre humana. El imperio se sostenía sobre una idea brutal y simple: el universo debía alimentarse o colapsaría, y los aztecas se encargaban de alimentarlo. La guerra no era un último recurso, era una obligación sagrada, un ciclo constante de violencia ritualizada. Los enemigos no siempre eran exterminados, eran capturados, arrastrados vivos hasta la cima de los templos, abiertos en canal frente a multitudes en silencio, el corazón todavía latiendo en la mano del sacerdote. Ese era el orden del mundo. Y funcionaba. Tenochtitlan no era una ciudad cualquiera, era una declaración de poder, una isla artificial levantada en medio del lago. Templos que se elevaban sobre el agua, mercados donde circulaban decenas de miles de personas cada día, calzadas que podían cortarse en minutos para aislar la ciudad del exterior. No existía nada igual en Europa. Y en el centro de todo, Moctezuma, no un rey cualquiera, un tlatoani. La voz que hablaba por los dioses, su palabra no se discutía, no se votaba, no se corregía. Moctezuma no gobernaba solo hombres. Gobernaba el equilibrio del universo, o al menos eso creía. Moctezuma había sido criado para la guerra, para el ritual, para el control. Desde joven aprendió que la duda era peligrosa, que la debilidad se castigaba, que el orden solo se mantenía con obediencia absoluta. Pero también fue educado en los presagios, en los ciclos, en la idea de que los imperios nacen y mueren. Y en los años previos a la llegada de los españoles, algo empezó a resquebrajarse. No en los muros, en la mente. Se hablaba de señales: un cometa atravesando el cielo, un templo incendiado sin causa aparente, una mujer llorando por las noches, anunciando desgracia, el lago desbordándose, como si la ciudad ya no pudiera sostenerse. No eran hechos aislados, eran advertencias, y Moctezuma las escuchó todas. Cuando llegaron las primeras noticias de hombres extraños en la costa, no hubo pánico inmediato. Hubo silencio. Mensajeros describieron seres nunca vistos, piel clara, rostros cubiertos de pelo, armas que tronaban como el trueno, y bestias gigantes que parecían fusionadas con los hombres que las montaban. Moctezuma no reaccionó como un conquistador, reaccionó como un sacerdote. Mandó regalos: oro, plumas, riquezas impensables, no para comprar paz, para probar algo. Quería ver cómo reaccionaban esos hombres ante el poder. Fue un error, porque no vieron símbolos, vieron botín.
Los españoles no entendieron los rituales, no entendieron los silencios, no entendieron la lógica del mundo azteca, pero sí entendieron el oro. Y cada regalo confirmó una sola cosa: ese imperio era rico y estaba gobernado por alguien que dudaba. Mientras avanzaban, ciudad tras ciudad, nadie los detuvo del todo. Algunos aliados se sumaron, otros observaron, todos tomaron nota. El mito de la invencibilidad azteca empezó a agrietarse, no por una derrota, sino por una ausencia, la ausencia de una orden clara. Moctezuma observaba desde su palacio. Cada decisión que no tomaba pesaba más que una batalla perdida. Atacar significaba arriesgarlo todo. Recibirlos significaba ganar tiempo. Y Moctezuma eligió el tiempo. Creyó que podía controlar la situación, que esos hombres serían absorbidos por el ritual, por la diplomacia, por la grandeza de la ciudad. Creyó que el poder simbólico bastaría. Pero el poder simbólico no detiene espadas. Cuando finalmente entraron en Tenochtitlan, no hubo resistencia. Hubo ceremonia, calles barridas, flores, multitudes observando en silencio. El contraste era absoluto. Los extranjeros caminando torpemente entre templos gigantes. Los aztecas mirando sin comprender cómo algo tan pequeño podía causar tanto temor. Y en medio de todo, Moctezuma salió a recibirlos. No como enemigo, como anfitrión. Ese fue el momento exacto en que las puertas dejaron de ser defensa y se convirtieron en sentencia. Moctezuma creyó que todavía tenía control, que la ciudad era suya, que los dioses observaban. No entendió que al permitir la entrada había roto la única regla que sostenía su poder: el miedo. Porque cuando un imperio deja de inspirar miedo, empieza a ser observado como presa. Y Tenochtitlan, la ciudad imposible, acababa de mostrar su punto más débil. No en sus muros, no en sus ejércitos, en su líder. Aquí no empieza la caída, pero sí la cuenta regresiva. Porque todo lo que ocurrirá después, la traición, la violencia, la humillación, la masacre, nace de este instante, del silencio, de la duda, de una puerta abierta. Y todavía no lo saben. Al principio nada explotó. Eso es lo más peligroso de esta historia. Porque cuando los españoles entraron en Tenochtitlan y no hubo sangre, muchos creyeron que Moctezuma tenía razón. La ciudad seguía en pie. Los templos seguían en pie. El imperio seguía obedeciendo. Pero el poder ya no estaba donde parecía. Los extranjeros fueron alojados en el corazón de la ciudad. No en los márgenes, no vigilados desde lejos. En el centro, dormían rodeados de canales, templos y palacios, en teoría atrapados, en la práctica protegidos, porque nadie se atrevía a tocarlos sin una orden directa. Y esa orden no llegaba. Moctezuma los visitaba, hablaba con ellos, les explicaba el mundo, como si fueran invitados curiosos, como si el lenguaje pudiera domar la amenaza. Les mostró la grandeza del imperio, los rituales, las procesiones, los sacrificios. Creyó que al exhibir poder impondría respeto. Pero los españoles no vieron poder, vieron fragilidad, vieron a un gobernante que pedía permiso a sus propios miedos. El choque cultural fue inmediato. Para los aztecas, la guerra tenía reglas, códigos, ritmos. El enemigo debía ser capturado vivo. La batalla era un acto ceremonial. La victoria no siempre significaba exterminio. Para los españoles no. La guerra era eliminación, dominio, sometimiento total. No había honor ritual. Había supervivencia y ambición. Dos mundos incompatibles compartiendo el mismo espacio. Y solo uno estaba dispuesto a romperlo todo. El primer quiebre no fue una batalla, fue un gesto. Los españoles tomaron a Moctezuma.
no con cadenas, no con violencia visible, con palabras. Le dijeron que debía quedarse con ellos por seguridad, que era temporal, que nadie se enteraría. Y Moctezuma aceptó. El Tlatoani del imperio, convertido en rehén dentro de su propia ciudad, sin que una sola flecha volara. Ese fue el verdadero punto de no retorno. Porque el poder azteca no residía en ejércitos aislados. Residía en la figura sagrada del gobernante. Moctezuma no era solo un líder político. Era un intermediario con los dioses. Y ahora estaba prisionero, visible, silencioso, obediente. El pueblo empezó a notar el cambio. Las órdenes ya no fluían igual. Las decisiones se retrasaban. Los sacerdotes murmuraban. Los guerreros esperaban, y esperaban, y esperaban. Nada. La ciudad seguía funcionando, pero algo esencial se había roto. La autoridad. Los españoles entendieron esto antes que nadie. Cada día que Moctezuma permanecía cautivo, el miedo cambiaba de bando. Ya no eran los extranjeros los observados con cautela. Era el Tlatoani el que parecía frágil. Un hombre que hablaba, pero no decidía, que estaba presente, pero no mandaba. El símbolo supremo del imperio, neutralizado sin una guerra. Moctezuma intentó mantener la calma. Creía que podía revertir la situación, que el tiempo aún jugaba a su favor. Ordenó contención, silencio, paciencia. Pero en un imperio construido sobre la violencia ritual, la paciencia es interpretada como debilidad, y la debilidad invita al caos. Las tensiones crecían. Los españoles exigían más oro, más tributo, más control, y lo obtenían, porque nadie quería ser el primero en romper la frágil paz. Moctezuma hablaba en nombre de la estabilidad, pero cada palabra suya sonaba más vacía. Ya no inspiraba temor, inspiraba confusión. Entonces ocurrió lo inevitable. Una chispa. Mientras una parte de los españoles se ausentaba de la ciudad, los que quedaron decidieron actuar. No por necesidad inmediata, por desconfianza. Durante una ceremonia religiosa atacaron, sin advertencia, sin provocación visible. Espadas contra cuerpos desarmados, sangre en el patio sagrado. Gritos ahogados por el pánico. La masacre rompió el hechizo. Tenochtitlan despertó. La ciudad que había observado en silencio estalló en furia. Los guerreros ya no esperaron órdenes. Las calles se llenaron de odio acumulado. El error de Moctezuma ya no podía ocultarse, porque había permitido que la violencia entrara, y ahora no podía controlarla. Los españoles se atrincheraron. Por primera vez estaban realmente atrapados. Pero aún tenían una carta. Moctezuma. Lo sacaron a un balcón. Lo mostraron al pueblo. Esperaban que calmara a la multitud, que ordenara detener el ataque, que demostrara que todavía mandaba. Moctezuma habló. Pidió calma. Pidió contención. Pidió obediencia. Pero su voz ya no era sagrada. Era la voz de un hombre sometido, y el pueblo lo entendió. Algunos lo escucharon con rabia, otros con desprecio, otros con silencio. Porque en ese instante, Moctezuma dejó de ser Tlatoani. Se convirtió en símbolo del fracaso. Lo que ocurrió después no fue un acto aislado. Fue una reacción colectiva. La autoridad se desplomó. Moctezuma fue herido. ¿Cómo exactamente? Nadie lo sabe con certeza. Las versiones difieren. Las crónicas se contradicen. Pero el resultado es el mismo. El gobernante que abrió las puertas no volvería a gobernar. Con Moctezuma fuera del juego, el imperio quedó sin cabeza clara. Y cuando un sistema construido sobre obediencia absoluta pierde su centro, no se reorganiza. Colapsa. Los españoles aún no habían vencido, ni de lejos, pero algo mucho más importante había sucedido. Habían demostrado que el poder azteca podía quebrarse sin derrotar a sus ejércitos.
Solo necesitaban exponer la duda. Y esa duda ya se había propagado. Como una infección. Lo que sigue no es inmediato, no es limpio, no es rápido. Es una escalada de venganza, de errores acumulados, de violencia sin retorno. Porque ahora Tenochtitlan no es una ciudad invencible. Es un campo de batalla esperando estallar. Y la verdadera caída todavía está por comenzar. Cuando Moctezuma cayó, nadie ocupó su lugar de inmediato. Y ese vacío fue letal, porque el imperio azteca no estaba diseñado para la improvisación. Funcionaba con órdenes claras, rituales precisos y jerarquías sagradas. Sin Tlatoani indiscutido, todo se volvió ruido. La ciudad ya no observaba. La ciudad respiraba guerra. Los canales dejaron de ser rutas comerciales y se transformaron en trampas. Las calzadas antes abiertas empezaron a cerrarse. Puentes desmontados, calles bloqueadas. Tenochtitlan no necesitaba salir a buscar al enemigo. El enemigo estaba dentro. Y ahora no había contención. Los españoles comprendieron tarde lo que habían provocado. Habían perdido su escudo humano, su rehén, su ilusión de control. De pronto, eran extranjeros rodeados por una ciudad hostil, con miles de guerreros que conocían cada rincón, cada pasaje, cada sombra. El miedo volvió, pero esta vez era para ellos. El nuevo liderazgo azteca no dudó. No habría negociación, no habría ritual, no habría espera. La orden fue simple: exterminarlos. Las noches se llenaron de gritos, de ataques rápidos, de piedras, lanzas, flechas cayendo desde azoteas invisibles. Los españoles no podían dormir, no podían salir, no podían entender cómo una ciudad entera podía moverse como un solo cuerpo. Decidieron huir, no como conquistadores, como fugitivos. Eligieron la noche, la lluvia, el silencio forzado. Cargaron oro, demasiado oro. Porque incluso cuando todo se derrumba, la codicia no desaparece. Avanzaron por una de las calzadas, pensando que la oscuridad los protegería. Fue una ilusión. Los aztecas los estaban esperando. Desde las canoas, desde los tejados, desde la oscuridad absoluta. Cuando el primer puente faltó, el pánico estalló. Hombres cayendo al agua con armaduras demasiado pesadas. Caballos hundiéndose. Gritos ahogados en el lago. El oro, tan deseado, arrastrando cuerpos al fondo. No fue una batalla ordenada. Fue una cacería. Los aztecas no atacaban en masa. Atacaban desde todos lados. Golpeaban, desaparecían, volvían. La ciudad misma luchaba. Cada paso era una emboscada. Cada metro ganado, una pérdida. Muchos no lograron salir. Otros lo hicieron mutilados, heridos, quebrados. Cuando finalmente alcanzaron tierra firme, ya no quedaba rastro de la arrogancia inicial. No había discurso de victoria, solo supervivientes. Y detrás de ellos, Tenochtitlan seguía intacta, enfurecida, humillada, sedienta de cierre. Para los aztecas, esa noche fue una reivindicación, la prueba de que el error podía corregirse con sangre. Habían expulsado a los intrusos, habían defendido su ciudad, habían vengado la profanación, pero algo no encajaba, porque el enemigo no había sido aniquilado, había escapado, y los españoles no huían solos, huían con información sobre la ciudad, sobre sus calzadas, sobre sus rituales, sobre sus divisiones internas y sobre algo aún más grave, la certeza de que el imperio azteca sangraba. Mientras los españoles se reorganizaban, los aztecas celebraban. Pero la celebración era tensa, incompleta. La muerte de Moctezuma había dejado cicatrices profundas. Las alianzas internas no eran tan sólidas como antes. El miedo había cambiado de forma, pero no había desaparecido. La guerra ya no era simbólica, ya no era ritual, ahora era total. Y lo peor aún no había llegado, porque los españoles no pensaban marcharse.
pensaban volver, no como invitados, no como anomalía, sino como verdugos. La ciudad que había sobrevivido a la noche no entendía todavía que lo que había ocurrido no era el final del peligro, sino el ensayo general. Los españoles no regresaron solos. Regresaron con aliados, con enemigos antiguos del imperio azteca, con pueblos sometidos que nunca olvidaron el tributo, ni las humillaciones, ni los sacrificios. El error de Moctezuma había hecho algo irreversible. Había demostrado que Tenochtitlan podía ser herida. Y cuando un imperio deja de parecer invencible, todos los resentimientos despiertan. El sitio comenzó lentamente, no con una gran batalla, con aislamiento. Cortaron las calzadas, controlaron el lago, interrumpieron el flujo de alimentos. La ciudad que vivía del comercio empezó a ahogarse en su propio esplendor. Dentro de Tenochtitlan, el orden se deshacía. El nuevo liderazgo intentó resistir, convocar guerreros, mantener la moral. Pero el hambre no entiende de rituales y la sed no respeta a los dioses. Cada día menos comida, cada día más cadáveres. La guerra ya no era ceremonial. Los cuerpos se amontonaban, las calles se llenaban de enfermedades. Los templos ya no inspiraban esperanza, solo recordaban lo que se estaba perdiendo. Los españoles avanzaban metro a metro. Destruían casas, rompían canales, convertían la ciudad en ruinas para que no pudiera defenderse. La joya del lago era desmantelada a golpes. Los aztecas lucharon con una ferocidad desesperada, con orgullo, con rabia, pero luchaban contra algo nuevo. No solo armas distintas, sino una forma distinta de guerra. Una guerra sin límites, sin pausas, sin honor ritual. Cuando finalmente Tenochtitlan cayó, no hubo escena gloriosa, no hubo rendición solemne, no hubo pacto justo. Hubo silencio, un silencio pesado, hecho de hambre, muerte y agotamiento. El imperio no colapsó en un día, se desangró. Y cuando terminó, lo que había sido una civilización dominante se convirtió en escombros, recuerdos y crónicas escritas por otros. La historia suele resumir todo en una frase cómoda. Los españoles conquistaron a los aztecas. Pero esa frase miente por omisión. Porque antes de las espadas, antes de las alianzas, antes de la viruela y el sitio, hubo una decisión, una puerta abierta, un silencio prolongado, un líder que dudó cuando no podía hacerlo. Moctezuma no perdió una batalla, perdió el control del miedo. Y cuando el miedo cambió de bando, todo lo demás fue cuestión de tiempo. El imperio azteca no cayó solo por la fuerza externa. Cayó por una grieta interna que se abrió el día que los enemigos entraron sin resistencia. Ese día, la ciudad más poderosa de Mesoamérica firmó su sentencia. Sin saberlo,